Ya estamos de vuelta y gracias por seguir con nosotros. Para quienes se están sumando a nuestra sintonía, les recordamos que este es el programa Diálogo, espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Nos sintoniza en radio, en televisión y en el internet. Radio en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. En el internet nos escucha en todo el mundo en vivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa señal abierta, Quito, Guayaquil y Cuenca. Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22, Cuenca, canal 27. Tal como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Se trata del sociólogo Fernando Buendía, un experto en política, en economía y, si eso fuera poco, en desarrollo social. Además, un gran amigo que lo conocemos por décadas a Fernando. Yo que me aprecio de su amistad, Nancy. Y cada vez que tenemos que analizar de estos temas relacionados con la política, con la economía con rostro social, con el desarrollo comunitario, no nos pensamos dos veces para invitar a Fernando Buendía. Gracias, Fernando, por aceptar esta invitación nuevamente. Estamos haciendo un análisis de lo que ha sido la situación económica y los efectos sociales en el Ecuador en este 2015. ¿Cómo se finaliza este año en nuestro país, Fernando? Muchas gracias, Nancy. Bueno, el año 2015, tuvo el impacto de la crisis económica internacional, que no solamente ocurre en el Ecuador, sino en toda la región de América, incluso en el conjunto del planeta. Es decir, el Fondo Monetario y el Banco Mundial establecen que para el año 2015 el crecimiento de la economía fue de alrededor de 0. De forma que ese contexto que repercute en la economía del Ecuador ha dejado como resultado, ¿sí?, un nivel de crecimiento, según el Banco Central, del 0,4%. Es decir, de todas maneras el Ecuador está en crecimiento. Y esto a pesar de que la situación del país de vulnerabilidad externa es mucho más grave incluso que otros países de la región. ¿Gracias a qué? Me refiero a que el Ecuador, aparte de depender, por lo menos en una parte importante de su economía, del petróleo y de otros bienes primarios, fue impactado por el incremento de la apreciación del dólar. El Ecuador, tiene este tipo de cambio y el crecimiento de alrededor del 17 hasta el 20%, dicen algunos entendidos, de su precio, de su apreciación respecto de otras monedas, le significa una severa pérdida de competitividad a la producción de exportación ecuatoriana. En un escenario tan complicado, tan duro, tan difícil, donde además, por efecto de la misma crisis, las fuentes de financiación se dificultan, ¿no?, haber logrado sobrepasar este año con incluso la expectativa de un crecimiento es, un resultado que da cuenta de que existe una estructura institucional, una lógica de política pública, una organización que es sólida y que puede enfrentar los embates de una situación externa, con una relativa, tranquilidad. Una estructura que se tiene como bases, ¿a qué elementos, Fernando? A la existencia de la planificación sobre el sistema monetario y financiero, además sobre el sistema económico. Una de las virtudes de la planificación. Efectivamente. ¿Otra? Luego, tener un régimen concentrado en el proceso de decisión respecto de la política relacionada con la política monetaria y financiera, es decir, la existencia de un Código Orgánico de Política Monetaria y Financiera, de una junta política, de regulación política y monetaria del sector, financiero, permite que exista un control, una, cabeza que rija sobre el conjunto de los sistemas de la economía y pueda ir moderando, de acuerdo con las circunstancias,
las decisiones. Solo para poner un ejemplo, las salvaguardias. Ya. Las salvaguardias han sido una herramienta poderosa. El Ecuador no puede devaluar, como en el caso de Colombia o en el caso de Perú, pero a través de una utilización inteligente de este instrumento legítimo, le ha permitido que pueda enfrentar, incluso saliendo favorecido, porque se ha permitido que la producción nacional pueda recuperarse significativamente y no sea impactada, ¿no?, por lo que hubiera sido tener unos precios locales muy altos respecto de los precios de bienes importados. Muy bien, entonces tendríamos la planificación, una legislación financiera y monetaria moldeable que va acomodándose a las circunstancias y que pese a tener una moneda que no es nuestra, sí le ha permitido tomar las decisiones y aplicar regulaciones de acuerdo al momento y a las circunstancias. Esa sería otra de las bases. En esa misma línea pudiéramos hablar de una política presupuestaria, ¿no?, que ha sido, digamos, congruente, concordante con la propia realidad. El país, en la medida en que ha visto que la situación ya no es solamente coyuntural, sino que ya es un fenómeno estructural, ha debido disminuir las expectativas de ingresos, y así en este año se han recortado en alrededor de 2.400 millones el presupuesto para poder equiparar a la disminución de ingresos petroleros. Y asimismo ha debido, digamos, optimizarse otros recursos de tal forma que, por ejemplo, en el presupuesto del año 2016, la expectativa de ingreso y de gasto es de alrededor de 30.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares menos que los que se iban a realizar en el año 2015. Lo que es interesante es que en esta política de ajuste no han sido afectados ni el sector social ni las inversiones de carácter estratégico, sino que lo que se ha hecho es posponer algunas inversiones que se tenían expectativa de realizar y se ha logrado disminuir algunos subsidios como los de los combustibles por la misma caída del precio del petróleo, pero también porque el Ecuador, a través de estas inversiones que ha venido haciendo en formación de capital, es decir, en las vías, en el desarrollo de la infraestructura vinculada a la hidroelectricidad, en la formación de talento humano, es decir, en el desarrollo de capital humano, todo esto le permite disminuir subsidios y tener una mejor capacidad para poder lograr lo que se llama la competitividad sistémica, es decir, de cierta manera me está respondiendo una pregunta que le tenía preparada plantearle, Fernando. A ver, si ahora se pueden hacer esos recortes, ¿por qué se esperó a que baje el precio del petróleo para asumir esa decisión y no haberlo hecho antes? Entonces, de cierta forma, usted ya me ha respondido cuando ha dicho, lo que pasa es que teníamos que hacer centrales hidroeléctricas, lo que pasa es que había que hacer carreteras, lo que pasa es que había que hacer preparación de talento humano, por eso es que no se lo podía hacer antes y ahora se lo tiene que hacer, además porque hay una considerable baja del precio del petróleo. Esto significa que para el 2016 lo que nos ha pasado en el 2015 ¿podría agravarse, podría profundizarse, Fernando? Bueno, el Ecuador está haciendo un presupuesto sin ingreso petrolero. Cero ingreso petrolero. Cero ingreso en el presupuesto general del Estado. Esto golpea la economía, pero la apuesta que se ha hecho para favorecer otros sectores en sus capacidades, ¿no?, permitirá que sectores como turismo, sectores como el de los consumos de los hogares a través de la redistribución por vía de mantener un salario que en la región es el segundo más alto de América, a través de otros mecanismos redistributivos, ¿no?, van a permitir que, de acuerdo con la expectativa, el Ecuador termine el 2016 con un crecimiento sobre el 1%. Es decir, se está trabajando con el escenario más difícil y en ese escenario más difícil, en el que ya queda, digamos, anclado, ajustada la economía con un presupuesto de no ingreso petrolero, esta situación compleja se ha convertido también en una oportunidad para poner la atención en el desarrollo, en el crecimiento
de otros sectores. El haber logrado la soberanía energética, porque todo al final se reduce a consumo de, digamos, electricidad, de energía. Si usted quiere desarrollar servicios, necesita tener electricidad. Si usted quiere desarrollar la industria, si usted quiere desarrollar el transporte, etcétera, etcétera. Para todo requiere la energía. La energía puede representar 15, 20, 25% del costo. Entonces, el haber logrado tener una energía a precios los más bajos, porque son de la energía hidroeléctrica, le da al Ecuador una capacidad de poder enfrentar una situación que no se va a recuperar en el año 2016. Todos los entendidos dicen que la crisis, sobre todo en el ámbito petrolero, va a continuar 2018, y que tal vez 2020. hasta el 2018, cuando haya un incremento de la demanda, se logrará que el precio pueda recuperarse a lo mejor a 50, 60 dólares, ¿no? Pero en ese escenario yo creo que el país está en condiciones de poder afrontar, ¿no? A menos que hubiese alguna situación extrema. Ahora, tendrá que sumarse también a esas iniciativas y a esas medidas, Fernando, el promover la inversión extranjera, el permitir que hayan acuerdos como el que se va a suscribir con la Unión Europea, no dejando de lado a lo mejor algún acercamiento de un acuerdo comercial muy puntual con los propios Estados Unidos de Norteamérica. No hay que cerrar todas las puertas, más bien abrirlas. Entiendo, Fernando, que con toda la consideración y el respeto de la soberanía de cada uno de los países, y no se diga del nuestro, pero abriendo la posibilidad para esa inversión extranjera, para esos acuerdos comerciales. Bueno, yo tengo mis dudas respecto de las oportunidades y posibilidades que tiene una mayor apertura con el sector externo. Me refiero a que las corporaciones multinacionales lo que tienen es su interés de acumulación y de lucro, no es que tienen, pero con naciones, interés, pero con otros países. Y efectivamente, en otros escenarios más, digamos, interestatales, ¿no? Es muy posible que se pueda avanzar en una perspectiva alternativa, ¿no? Alianza interestatal. Pero con el sector privado tenemos esa dificultad relacionada con ¿Por qué se presenta esa dificultad? ¿Por qué hay esas dudas, Fernando? Porque la situación del conjunto de la región se origina en el fenómeno de la dependencia. O sea, los países hemos sido económicamente, financieramente, tecnológicamente, comercialmente dependientes, y esta situación de dependencia hace que nuestra relación siempre sea en condiciones de asimetría y de desigualdad. De desventaja. Tanto en la relación con la inversión extranjera, ¿no? De hecho, los estudios que ha hecho la CEPAL respecto de la inversión extranjera no son favorables, es decir, no necesariamente generan ventajas para los países. Y asimismo, en el caso de los acuerdos comerciales, creo que el caso peruano y colombiano es bastante decidor. Ellos suscribieron acuerdos con Estados Unidos y con Colombia 2, 3 años antes que los que pudiera llegar a ser el Ecuador. Y en ambos casos, en su informe anual, tienen balanzas comerciales desfavorables, déficits. Sin embargo, es decir, Ecuador pide Colombia a Colombia, tiene pide a Perú 2.500 millones de déficit. Faciliten Perú lograr ese tiene acuerdo. otra cantidad de déficit con Estados Unidos. Y lo propio en el caso de Perú. Ajá. De tal manera que no se crea que el acuerdo comercial va a ser una, digamos, salida que va a permitir sustentar las posibilidades del país. ¿Qué es lo que podría posibilitar entonces el acuerdo con la Unión Europea? Yo creo que básicamente favorecer que los actuales productos que se están exportando puedan mantenerse los aranceles, liberados de los aranceles que pudieran venirse en el caso de que suscribe el acuerdo. Y eso incluso en el caso de algunos productos, porque hay otros, como el banano, que se rigen por un acuerdo anterior, el acuerdo de Ginebra, ajá, sobre el diferendo que tenía Ecuador con la Unión Europea. Y en el caso de otros productos son insumos, diga usted el caso del cacao, es un insumo para la industria chocolatera europea. Entonces nunca, en ningún caso, Europa se va a meter un cuchillo en el estómago y va a poner aranceles para encarecer su propia producción. Entonces, de tal Fernando, forma que estamos hablando de algunos otros segmentos, ¿no? Que sí, efectivamente, por ejemplo, en el caso del sector florícola,
va a ser perjudicado, ¿no? Porque allí sí habría un arancel significativo. De lo que podría entender de sus aseveraciones y de su explicación, Fernando, mucho cuidado con la inversión extranjera, en la cual usted no confía, especialmente si es con corporaciones o con sector privado agresivo del exterior. Los acuerdos comerciales tampoco que son una solución, ni con la Unión Europea, y entiendo que tampoco lo podría hacer en algún momento con los propios Estados Unidos de Norteamérica. Así es, yo creo que hay que creer en nuestras propias fuerzas. O sea, en el Ecuador existe un conjunto de recursos, ¿no? No solamente recursos monetarios, sino de capital social, ¿no? Sobre los cuales es posible desarrollar una dinámica de crecimiento sustentado, ¿no? De hecho, el gobierno ha trabajado mucho en apalancarse sobre el ahorro interno, por ejemplo, en el caso de proponer la emisión de bonos al sector privado que puedan ser, digamos, al sector bancario, que puedan ser captados del exterior. Asimismo, se están impulsando algunas alianzas público-privadas con capital nacional. Me parece a mí que hay que apostar a eso, a las propias fortalezas de los ecuatorianos y a la articulación de carácter regional, es decir, el comercio bilateral de Ecuador con Venezuela, utilizando ni siquiera una moneda, sino un sistema de compensación, llega a más allá de 2.000 millones de dólares. De forma que hay que utilizar esas otras oportunidades. Hay que favorecer la redistribución de la riqueza, porque en la medida en que los sectores sociales tienen medios de pago, pueden avanzar al consumo y eso puede alentar la dinámica de crecimiento de la economía nacional. Entre otras de las alternativas que hace un instante nada más nos planteaba el economista Pablo Zambrano, decía, de pronto también provocar reducción del gasto corriente en el país, un poco achicar el parque automotor, decía Yo él. siempre les pregunto a ellos cuántos médicos menos creen que debe haber, cuántos policías menos creen que debe haber, porque el 95%, por ejemplo, del gasto de personal obedece a esto, a policías, a profesores, a médicos, a oficiales del ejército, de forma que el gasto corriente ya se ha reducido. Solamente piense usted que en el año 2003 en el Ecuador había más de 107 instituciones de cualquier característica, ¿no? Organizaciones no gubernamentales pegadas dentro del gobierno, que además funcionaban cada cual por su propia libre albedrío, es decir, sin ninguna articulación ni ningún control. De forma que ahora con los ministerios que hay, ¿no? Hay una menor cantidad, digamos, de adiposidad, aunque en el sector suena público. Como que hubiese más, ¿no? Porque hay ministerios y hay ministerios Porque para garantizar los derechos de salud se necesita principalmente médicos, pues. O para garantizar los derechos de educación se necesitan profesores, o para garantizar el derecho a la seguridad que tenemos todos se necesitan policías. Eso es lo que ha venido creciendo y eso es. De manera que en el gasto corriente siempre habrá cómo optimizar, pero no estamos hablando de cantidades que vayan a significar una importante disminución. Me parece que es importante más bien trabajar con los medios, con, digamos, una economía ajustada, pero mejor distribuida. ¿Ya? O sea, si la riqueza se distribuye más, ¿no? A través de las propias políticas de inversión social, pero asimismo también a través de mecanismos tributarios, ¿no? Que exijan más, por ejemplo, impuesto a las herencias, ¿no? Que tomen una mayor parte de la riqueza social, por ejemplo, mejoramiento de la captura de plusvalías, ¿no? En esa medida, ¿no? Va a haber mayor dinámica, es decir, puede ser el mismo dinero, pero si está mejor repartido, va a ser un elemento que dinamice con mejores condiciones el crecimiento de la economía, pero basada en sus propias capacidades. Es decir, esta apuesta a la inversión extranjera, esta apuesta al aperturismo, puede también llevarnos a una situación aún más crítica que la que hemos vivido. Señoras y señores, ustedes han podido escuchar y han podido ver a dos invitados que nos han compartido sus propios puntos de vista y sus análisis
para lo cual la atención que le han dispensado a cada uno de esos argumentos le permitirá sacar sus propias conclusiones, las que considero desde ya muy válidas. Gracias. En esta segunda parte del programa, a nuestro invitado, el sociólogo Fernando Buendía. Y también gracias a ustedes. Llegamos a la parte final de Diálogo. Se nos vino muy cortito el tiempo, pero habrán oportunidades para seguir hablando sobre materia económica, especialmente ya cuando comencemos el 2016. Gracias nuevamente, Fernando. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes y hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.